En esta ocasión vamos a trabajar con el ensamble final ya del motor completo. Recuerden que para que podamos llegar a este punto debemos de tener todos los subensambles que van a tener en este plano. Este es un plano tipo BOM, entonces vamos a tener aquí todos los subensambles que fuimos trabajando en los anteriores tutoriales y en las instrucciones de la práctica. Vamos a necesitar el soporte, vamos a necesitar la manivela y el subensamble de la biela de conexión con el pistón y el subensamble de la biela maestra con el pistón también. Esto nos va a simplificar mucho el armar el motor completo. Pues me voy a pasar al programa de CATIA, Start, Mechanical Design, Assembly Design. Recuerden que aquí ustedes en Product le dan clic derecho, Properties y pueden cambiar el nombre de su ensamble. Y vamos a empezar a importar. Vamos a darle en Existing Component y voy a seleccionar quién. Primero mi soporte. Ahora recuerden que van a poderlo checar tanto en este tutorial como en esta guía que les dejé también preparada como un PDF. Ahora, una vez que hayan importado el soporte del motor, vamos a darle un fix. Siempre es importante que una pieza de sus ensambles siempre tenga un fix para que podamos hacer la manipulación del movimiento. Después voy a importar la manivela. Recuerden, le damos aquí en Existing Component y después seleccionamos el nombre del product o primero el nombre y después esta herramienta. Voy a buscar ahora la manivela y voy a empezar a generar unas restricciones. Le voy a dar coincidence entre quién? Entre este cilindro pequeño de la manivela y el eje que me aparece en el agujero del soporte. Lo actualizo y veo que ya se alinea. Ahorita no lo vamos a alinear de alguna cara o dar algún offset. Lo vamos a hacer de manera automática cuando importemos los demás elementos. Le doy Product, Existing Component, y ahora voy a mandar a llamar mi primer subensamble, que va a ser el subensamble de la biela maestra con el pistón. Cuando yo tenga esto, lo que vamos a hacer es coincidence, el eje del cilindro grande de la manivela, junto con uno de los ejes de este agujero de la biela maestra. Cuando tenga esto, le doy Control U. Vamos a ver que ya me lo alineó con respecto a estos ejes. Ahora, lo que podrán hacer ustedes es que hagan un contacto o una coincidencia de esta cara con esta cara de aquí atrás, que recordamos que están alineados tanto este cojinete como con esta parte de la biela, o pueden hacer una coincidencia con las caras de enfrente, por ejemplo, entre esta de aquí y esta otra, de manera más sencilla, para no tener que estar moviendo la pieza. Una vez que tengan eso, bastaría con alinear el eje del pistón con el eje del agujero de esta parte del soporte. Por eso fue importante que al principio no nos preocuparíamos de que la manivela estuviera alineada o no, porque al momento de que nosotros hagamos coincidencia entre estos ejes, vean, en automático se mueve la manivela y queda alineado esta zona de aquí de nuestro ensamble. Para comprobar que esté bien, vamos a tener que realizar el movimiento. Ahora, siempre que vayan a trabajar subensambles, le tenemos que dar una restricción adicional. Por ejemplo, van a seleccionar su subensamble en el árbol de especificaciones y le van a dar esta herramienta que se llama Flexible and Rigid Subassembly. Esto les va a permitir que se mueva. Si no le dan la opción a sus subensambles, si no activan esta opción y que se ponga morado en el árbol, no les va a permitir que su pieza se mueva. Vamos a probarlo con Move. Vamos a darle la primera herramienta que se llama Manipulation. Voy a escoger la última opción que se llama Drag Around Any Axis y le voy a decir que haga el movimiento con respecto a los constraints que nosotros acabamos de generar. Ahora, lo que vamos a hacer es, voy a seleccionar mi eje de movimiento, que va a ser el cilindro pequeño de la manivela. Y ahora, si yo arrastro mi pieza, vamos a ver que se va a poder mover. Aquí hay que girarlo tantito para que podamos irlo girando bien. Entonces lo agarramos del cuerpo de aquí de la manivela.
Porque vean, acá me había costado un poquito de trabajo al agarrarlo de aquí, no me dejaba moverlo. Lo agarramos del cuerpo de esta parte de acá. Vemos que se mueve, entonces quedó perfecto. Le vamos a dar OK. Una vez que tengamos esto, vamos a empezar a alinear los demás componentes. Antes de que empecemos a importar el otro subensamble que teníamos, voy a revisar los pines en la posición en que los tengo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan que uno lo habíamos ensamblado uno y posteriormente lo habíamos hecho con un patrón? Entonces me voy a meter aquí a ver los pines, despego el menú del subensamble de la biela maestra con el pistón, tengo pin de conexión 1, este es el primero que ensamblé. Le voy a dar clic derecho aquí en el árbol a la pieza, Hide and Show, para ubicar cuál fue el que yo estuve trabajando, fue este de aquí. Ahora, una vez que ya lo tenemos ubicado, vamos a empezar a importar el otro componente. Siempre es importante que, si lo vamos a hacer ahorita con una operación de patrón, vayamos a ensamblar el ensamble que tenemos de la biela de conexión en este primer orificio donde tenemos el pin. Entonces, vamos a dar Existing Component, Product, y ahora voy a mandar a llamar a quién. Subensamble biela de conexión con pistón. Ahora vamos a hacer un coincidence entre el eje que aparece aquí de esta parte del cojinete en la parte de abajo de la biela de conexión, ojo con eso, con el eje del agujero de esta zona de aquí. Por eso ven que oculté el pin, para que yo pueda seleccionar el eje de estos agujeros. Yo también lo podría seleccionar de donde, de la parte de afuera de aquí de la biela. Sin embargo, es obligatorio que lo seleccionen en la parte de adentro si lo van a replicar con un patrón. En caso de que ustedes no quieran hacer lo que se va a hacer al final del video, que es solo ensamblan uno y lo replican con un patrón, lo pueden ensamblar en el agujero que quieran o directamente en el pin, pero tendrían que ir ensamblando uno por uno. Le voy a dar Control U, voy a ver que ya queda alineado, después voy a hacer una coincidencia entre esta cara frontal de esta parte de la biela junto con la zona que le corresponda con la biela maestra, que sería esta cara de aquí adentro. Le voy a dar Control U, veo que ya quedó coincidente en esa zona. Ahora simplemente voy a alinear el pistón con el agujero que le corresponde a esta cámara que va a tener acá. Voy a seleccionar Coincidence, el eje de este agujero, después el eje del pistón y lo actualizo. Ahora, recuerden que es importante, si tenemos un subensamble, hay que volverlo subensamble flexible. Ahora vamos a probar el movimiento. Nos vamos a ir a la parte de atrás para que tengamos de frente este cilindro. Selecciono Manipulation, Drag Around Any Axis, coloco mi eje en el eje pequeño del cilindro y empieza a rotar el cuerpo de la manivela. Vamos a ver que se mueve de manera correcta. Como les decía, a partir de este punto, si no lo quieren hacer con un patrón, ustedes podrían ir importando subensamble por subensamble y lo van conectando de forma manual. Recuerden primero un coincidence con el agujero o con el tornillo que le corresponda, después una coincidencia entre la cara y al final una coincidencia entre el agujero que le corresponda. Ahora, si lo van a trabajar con la herramienta que les voy a enseñar ahorita de los patrones, vamos a tener que deshabilitar o eliminar el último coincidence. Le voy a dar clic derecho al coincidence número 8 y le voy a dar delete. ¿Por qué? Porque como se va a replicar un patrón, si lo dejamos habilitado, va a decir que este de arriba, este otro y el de la derecha van a ser coincidentes con esta primera cámara. Entonces, para evitar esos problemas, quitamos este último coincidence. Vamos a seleccionar Reuse Pattern y nos va a preguntar varias cosas. Acá en la guía que tienen en PDF les dejo escrito cómo se debe de ir llenando. Se los voy a explicar también en este video. Lo que vamos a hacer es, le vamos a poner Generated Constraints en este primer menú que nos aparece, esta primera opción. Ahora, en Pattern, le vamos a dar In Component, le damos clic, y voy a abrir el menú de la biela maestra, del subensamble de la biela maestra.
Después voy a abrir la parte que es la biela maestra, abro su parte de diseño, después su part body, y voy a encontrar mi pattern que habíamos trabajado anteriormente. Recuerden que esta pieza ya se las había dejado yo hecha, entonces en caso de que lo quieran hacer con patrón, le seleccionan User Pattern y en automático les toma la información. Lo que voy a hacer ahora es, voy a cerrar este menú. Le voy a dar en menos al subensamble para que lo vea completo. Le vamos a dar Component, le damos clic, subensamble de biela de conexión y pistón. Con eso me va a copiar tanto la biela como el pistón. Ahora, por último, debe de ser importante que tengamos habilitada esta opción de que nos cree una nueva instancia dentro de un ensamble flexible, un componente flexible. Quiere decir que si yo le doy Apply y le doy OK, vean, en mi menú de constraints me generó todos los constraints que teníamos de la coincidencia de los agujeros y después la coincidencia de la cara. Ahora vamos a ver que en Assembly Features va a estar esta herramienta que acabamos de usar, Reuse User Pattern, es decir, reutilizó el patrón que habíamos hecho para el diseño. Aquí nos dice, es el patrón de estas piezas con estos subensambles. Y vean que me pone un conjunto de todos estos subensambles. Vean que si yo lo despego, voy a tener los otros 3 subensambles flexibles. Ahora, simplemente lo que voy a ir haciendo es, voy a utilizar Manipulation, Drag Around Any Axis, y voy a poner, por ejemplo, en este que estaba en la derecha, voy a poner el eje. Y ahora voy a mover mi pieza de forma manual. La vamos a arrastrar ¿desde dónde? Desde el pistón, para alinearlo con el que le corresponda, por ejemplo, este de aquí. Ahora, para seguir utilizando esta herramienta y poder cambiar de eje, le pueden picar a cualquier otra opción de aquí de los ejes de Manipulation, por ejemplo en el de rotación en Z, y vuelven a apretar otra vez Drag Around Any Axis. Ahora, vamos con el siguiente, sería el de arriba, lo arrastramos del pistón, iría en esta zona. Después, le picamos en cualquier lado aquí del menú de Manipulation, regresamos a Drag Around Any Axis, seleccionamos el eje del último pistón, el último subensamble que nos faltaba mover, y lo arrastramos del pistón. Y queda alineado aproximadamente en la zona en la que debe estar. Y le doy OK. Ahora, les voy a enseñar, les voy a dar un pequeño tip para que puedan ensamblar fácilmente también dentro de CATIA. Lo que vamos a ir haciendo es, vamos a ir ocultando piezas, por ejemplo, el soporte del motor, y vamos a ir haciendo los coincidence. Entonces, vean, le voy a dar, ya sea del árbol o directamente de aquí del menú de CATIA, clic derecho a la pieza, Hide and Show, y me lo va a ocultar. Aquí recuerden que cuando ustedes lo ocultaban directo de aquí de CATIA, de su pantalla, tendrían que abrir todo el menú completo del soporte del motor para volverlo a mostrar. Sin embargo, si le damos aquí en la opción de Swap Visible Space, nos va a aparecer todos los elementos ocultos, que son todos los planos y el soporte del motor. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Le voy a apretar 2 veces Coincidence y vamos a empezar a conectar, por ejemplo, este pistón de la izquierda con el que le corresponda en su cámara. Vean que si yo le voy dando esta opción de Swap, no tengo que estar ocultando o buscando mostrar de nuevo el soporte del motor. Simplemente selecciono el eje del pistón, Swap y el eje de la cámara. El siguiente, este de acá, el de la cámara, y por último, el último pistón y la cámara que le corresponda. Cuando termine, deshabilito la herramienta de Constraint, de Coincidence, me voy a mi espacio con todas las piezas y le doy Control U. Van a ver que se queda alineado. Para volver a mostrar la pieza, se pueden ir al menú de Swap, le van a dar clic derecho de nuevo a su soporte del motor, aquí en la pantalla de CATIA, Hide and Show. O también le pueden dar clic y aquí al lado les aparece el otro botón, Hide and Show. Le damos Swap y vamos a estar ya en la vista con el ensamble final. Ahora vamos a probar el movimiento. ¿Con quién? Con Manipulation, Drag Around Any Axis, este eje del cilindro pequeño de la manivela, y vamos a jalar el cuerpo de la manivela. Y van a ver que su ensamble
queda terminado con esto y se mueve correctamente. Cualquier duda que tengan, me dicen en asesoría o lo vamos viendo durante las clases o me mandan un correo para que lo revisemos.